Núcleo Milenio Disca, UDP y Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo presentan Curso de Pregrado Introducción a los Estudios en Discapacidad, una colaboración entre Núcleo Disca y la Escuela de Sociología de la Universidad Diego Portales. Profesora responsable Florencia Herrera, ayudante Liz Carrús. Clase número 5. Accesibilidad. Nos acompaña Andrea Medina con su exposición Comunicación inclusiva y accesible. Mariela Gaete, Accesibilidad en la vivienda social en Chile. Y Eduardo Marchand con su exposición Los ajustes razonables como herramientas de accesibilidad. Tenemos tres profesoras invitados para hablar del tema, esencial y central cuando hablamos de discapacidad y en general cuando hablamos de lo humano también, que es la accesibilidad. Vamos a partir, tenemos una presencial y dos en línea. Vamos a partir con la presentación de Andrea Medina, que es de la Universidad de Santiago de Chile. Se forma en temas de diversidad, equidad y inclusión, con énfasis en las personas con discapacidad, y que tiene el medio integrado Chile.cl, que es el primer medio digital que no sobre discapacidad inclusiva. Así que, adelante, Andrea. Muchas gracias, Florencia. La cámara. Hola. Hola, Tito. Perdón. Un saludo para la provincia. Eso. Hola a todos. Soy Andrea Medina, periodista. Como ya me presento Florencia, mi ex jefa. Porque yo antes veía las comunicaciones del núcleo en el primer semestre y ahora lo ve mi colega Andrea. Hola, Andrea. Bueno, yo les voy a compartir parte de mi experiencia y conocimiento en este tema, la comunicación inclusiva y accesible. Entonces, para comenzar, quiero hacerle unas preguntas. ¿Por qué es importante que la comunicación sea inclusiva y accesible? ¿Opiniones? Sé que es temprano, que hace frío, pero ¿qué se les puede ocurrir? En el chat. También pueden hablar por el chat en su casa. Para generar un diálogo entre distintos padres. Ya. Para generar un diálogo. ¿Para qué más? Aquí dice Cuto porque es un derecho el acceso a la información. Justo un estudiante avanzado. Pero ¿por qué otra cosa se les ocurre? Para sobrevivir. Para sobrevivir también. ¿Alguna otra idea? Bueno, básicamente, en primer lugar, como bien dice Futo, es porque es un derecho. Pero también a eso de hacer un derecho, le tenemos que decir que es para sobrevivir, para crear diálogo y para generar, para que todas las personas puedan manifestarse y puedan entregar su opinión. Y como bien dice Futo, es un derecho. Y este derecho está reconocido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en particular en mi tema. Estamos hablando de discapacidad. Y que es básicamente esto. En el artículo 21. Yo sé que ustedes ya vieron temas de qué implica ser una persona con discapacidad, varios artículos de la Convención, el tema de las barreras, y todo ya lo básico en temas de discapacidad. Yo no les voy a hablar sobre eso porque yo entiendo que ya lo saben. Pero yo les voy a hablar de este artículo en particular. Y que básicamente dice que es sobre la libertad de expresión y de opinión y acceso a la información. Pero yo les voy a leer lo que está en pantalla, que dice, me va a poner por otro lado. Dice, los Estados partes adoptarán todas las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con las demás y
comunicación que elijan, con arreglo a la definición del artículo 2 del presente código. Y ahí expone diferentes puntos. El primero, y más importante de todos, es facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al público en general, de manera oportuna, sin costo adicional y en formatos accesibles y con las tecnologías adecuadas y a los diferentes tipos de discapacidad. Básicamente es que todas las personas recibamos información en igualdad de condiciones y para ello generar medidas de accesibilidad necesarias para que todos la reciban. Y esto no habla sobre medios de comunicación, salas de clase, hospitales. No habla. ¿Por qué? Porque la información y la comunicación están en todos los ámbitos. Como veis, dice, aceptar y facilitar la utilización de la lengua de señas, el braille, los modos, medios y formatos aumentativos y alternativos de comunicación y todos los demás modos, medios y formatos de comunicación accesibles que elijan las personas con discapacidad en sus relaciones sociales. O sea, generar medidas de accesibilidad, pero de acuerdo a las necesidades y requerimientos de cada persona. No hay una imposición de que si tú eres una persona ciega, vas a utilizar braille. No. Hay que generar adecuaciones de acuerdo al contexto y a las personas. En la continuación de esto, vamos a ver el punto C, que es alentar a las entidades privadas que prestan servicios de público en general, incluso mediante Internet. Bueno, ahora me he visto al principio de los 2000, a que proporcionen información y servicios en formatos que las personas con discapacidad puedan utilizar y a los que tengan acceso. Aquí también se abre del acceso a los formatos que sí estamos en una sala híbrida con mucha tecnología, pero no todos los estudiantes tienen este mismo contexto, ni todas las personas. El D, que es alentar a los medios de comunicación, que es ahí donde a mí me toca, incluidos los que suministran información a través de Internet, a que hagan que sus servicios sean accesibles para las personas con discapacidad. Y por último, reconocer y promover la utilización de lenguas de señas. Me dicen que estoy hablando muy rápido, pero como esto es lectura, tiendo a hablar rápido. Acá ustedes ven que la convención hace el llamado a que la información sea entregada en formatos accesibles para todas las personas. Y recién en el punto D, habla en específico de los medios de comunicación. Pero en todo el otro contexto, en todas las demás partes del artículo, no hace referencia específica, salvo el C, entidades privadas, a un contexto específico. No dice la salud debe entregar. No. Porque entiende que entregar información de forma inclusiva y accesible es un derecho y que la comunicación es para todo ámbito. Acá, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo entregamos? Y como yo, que soy periodista, que primero soy mujer, soy una mujer con discapacidad, soy periodista, pero no por estas tres variables sé de discapacidad. Y así tuve que aprender durante mucho tiempo informándome. O sea, yo también decía discapacitados. O usabas malos términos. Tuve que aprender a todo esto. ¿Y cómo se parte? Con el uso de conceptos sobre el trabajo. Este es el pilar para que ustedes, cuando generen información, puedan hablarlo puedan hacerlo desde una base de derecho, desde el piso base. Y yo lo estoy diciendo porque eso es solo para cuando ustedes realicen los trabajos para esta clase u otra clase, o cuando ustedes sean profesionales. No, esto es en todo contexto.
Entonces, acá vamos a ver si hay dos columnas. En la primera están los conceptos correctos y en la segunda los incorrectos. ¿Por qué? O sea, ustedes ya lo vieron, está en el material. Es importante recalcar ciertos puntos y explicarlos. Y que ustedes lo recuerden más con ejemplos que con decirlo, con leer. ¿Por qué? ¿Cómo era el ejemplo? Ya no sé cómo era el ejemplo. Arriba aparece. Ah, ya. No, ya. Viste, me pasé. Ya. Personas con discapacidad. Es cierto, la convención y la ley lo explica. Persona con discapacidad. Pero este concepto no sale de la nada. ¿Sale por qué? Porque es un consenso al que se llega a establecer la convención. Porque la discapacidad no está en mí, está en las barreras, en la interacción. Entonces, yo no soy discapacitada intrínsecamente. Yo soy una persona con una condición de salud. Y ahí es cuando tenemos que empezar a hacer la diferenciación entre la discapacidad y los conceptos vinculados a la condición de salud. Entonces, a mí me pueden decir que yo soy una persona con discapacidad y yo soy una persona que tengo tal condición, pero no son sinónimos. Entonces, ahí es cuando hacemos la diferenciación. Y la discapacidad no es una condición de salud tampoco, que es lo que muchas veces es un error que generalmente se caen las personas cuando hacen eso, como que la discapacidad es tu condición de salud. Y bueno, por eso los conceptos que no tenemos que utilizar, evidentemente con capacidades diferentes. Porque yo no vuelo, no leo mentes, no tengo ningún superpoder. Pero sí tengo capacidades diferentes a otras personas, como todo el mundo. Mi habilidad es las comunicaciones, pero matemáticas nunca fueron lo mío, ese tampoco. Entonces, ahí es cuando tenemos que erradicar estos conceptos, con necesidades especiales y como lo que ya vimos, discapacitada, discapacitado, incapacitada, deficiente, que sufre discapacidad, es una víctima de su propia discapacidad. Y ahí después empezamos con términos más específicos, como persona con discapacidad física, y ahí se vincula también a si es inválida, inválido, minusválida, lisiada, paralítica. ¿Ya? Es cierto, no me de la teleserie, me está lisiada. Yo me puedo reír de eso, pero no ya, la persona es usuaria de silla de ruedas, no es una persona en silla de ruedas, o que está relegada a la silla de ruedas, o que es usuaria. Ese es el mejor concepto, porque no es la persona, no es la silla, la persona es la persona. Y ese es otro, es como, o cuando solo se usa el término, no sé, dicen el sector de silla de ruedas. Y es como cuando venden entradas para los conceptos, yo compro para el sector en silla de ruedas. Ya. Entonces, una vez, les cuento como anécdota, no me querían dejar entrar al sector porque yo no usaba silla de ruedas. Entonces tuvieron que pedirle permiso al gerente general de ese lugar para que me habilitaran una silla, porque yo no venía en silla de ruedas. Sí. Ahí es cuando vemos cómo los conceptos van quedando y van jalando. Y que cómo podemos, con el buen uso del lenguaje,
podemos generar contextos y mejorar el contexto a partir de que sea un trato respetuoso para todas las personas. Entonces, una persona ciega, persona con discapacidad visual, personas con baja visión, y el otro concepto es personas sordas o con discapacidad auditiva. Acá estos conceptos están vinculados a una discapacidad sensorial. En el caso de las personas ciegas, claramente se les llama invidentes, no videntes, que no pueden ver el futuro, o ciegas, la ciega o la cieguita. Y lo mismo pasa con las personas sordas, que ahí dice, aquí en el caso de las personas sordas que hacen cierta salvedad. La ley 20.422 establece en su última modificación que persona sorda es una persona que es sorda de nacimiento. Y una persona con discapacidad auditiva es quien adquirió una condición que le hizo perder la audición. Es un concepto más legal, hay un tema ahí detrás, pero es como la definición legal que existe. Y eso es un tema bien técnico, pero ustedes pueden hacer, pero aquí yo lo estoy presentando como términos más específicos y generales. Y lo otro importante ahí es saber el tema de que una persona sorda no es sordo-mudo. No existe ese concepto, porque una persona sorda no implica que sea mudo. ¿Por qué? Porque la persona tiene la capacidad de poder expresarse, pero no ha aprendido quizás a desarrollar el habla. Porque nunca lo escuchó, ni nadie le enseñó, porque existen técnicas para que una persona que nunca ha escuchado un sonido pueda emitir sonidos, pero para eso tiene que tener acceso a la educación, acceso a especialistas en el tema. Ahí está. Bueno, los conceptos aquí cuando ya vamos avanzando y vemos cómo el lenguaje está en constante cambio. Esta es una segunda lámina, también con conceptos correctos e incorrectos. Y que la primera es persona autista, persona neurodiversa. Hace algunos años, decir persona TEA con trastorno del espectro autista, persona autista, persona TEA con trastorno del espectro autista, persona en el espectro, era lo correcto. Porque supuestamente así lo validaba la comunidad. Hoy vemos que la comunidad establece que ellos se autodenominan persona autista o simplemente autista. Entonces, esto es una evolución constante en el lenguaje. Quizás en las mismas libros que nos dejan leer hay cambios de conceptos. Entonces, eso es súper importante. Y que estar siempre escuchando qué dicen las comunidades, cuáles son los avances en los campos, por ser lo mismo. En el tema del autismo, hace unos años se generaban evaluaciones con el Asperger. Y mucha gente decía, es que tiene Asperger, no es autista. Ahora hay que monitorizar. Ahora eso ya no ocurre. Y dicen, no, la persona es autista. No existe ni siquiera el día de la conmemoración del Asperger. Y todo eso lo ha ido generando la comunidad. Si bien hay personas que se reconocen así, es como ustedes tienen que validarlo de acuerdo a cada persona cómo se reconoce. Pero existen ciertos términos que siempre están en debate. Y ahí es cuando nosotros tenemos que estar atentos a qué es lo que está diciendo la comunidad de personas con discapacidad o con cierta condición. Es validar su voz.
Después vamos, y esto lo van a explicar, lo van a conocer bien cuando venga el curso, evidentemente. La persona, después tenemos otros conceptos de persona con discapacidad intelectual, que ahí está el repasado, retrasada mental, que ahí también hay un tema con los conceptos de la persona con síndrome de Down, que ahí ya estamos hablando de que es una condición, es el diagnóstico de otros. Pero cuando se habla, ustedes no pueden decir que es Down. No, es una persona con síndrome de Down. Después pasamos a la persona con discapacidad psíquica, y aquí es bueno recalcar que dentro de los conceptos incorrectos, además de decir que son como insanas, demente, aquí es no usar, ustedes no pueden usar cualquier diagnóstico aplicado como sujeto o adjetivo calificativo. ¿Por qué? Porque muchas veces se dice, es que es loco. Entonces, vemos titulares como loco, incendia casas en tal localidad. Entonces, demente genera revuelo en el centro de la ciudad. Y esa persona, o lo otro, es como, o decir, esta situación ha sido bipolar. Estamos calificando y usando diagnósticos médicos vinculados a condiciones psiquiátricas en otros contextos, que lo único que hacen es invalidar a la persona, a las personas que realmente tienen esa condición de salud. Entonces, no tenemos que seguir repitiendo esos ejemplos. Finalmente, en términos de persona, esta persona en situación de dependencia, que no podemos decir que está frustrado. Entonces, y como ven, todos los conceptos vinculados a personas, lo primero que ponemos es la palabra persona. No hablamos de solo el concepto. Finalmente, tenemos que hablar de la lengua de señas y no del lenguaje. Ya que eso les quede bien claro, que es la lengua de señas y no el lenguaje. Porque la lengua de señas finalmente es un idioma. Y lo tenemos que respetar como tal. La ley lo establece así. En Chile, la lengua de señas chilena es la lengua oficial de la comunidad. Vamos a avanzar. Bueno, medidas de accesibilidad de información. Esta es la segunda parte que yo les quería comentar, que ya vemos que en términos de concepto es la base, la piedra angular de todo para que una comunicación sea inclusiva. Pero ahora vemos la parte de las medidas de accesibilidad. Acá yo les voy a hacer el pequeño recuento porque tiene más clases, así que en imágenes. Para las imágenes es importante que ustedes establezcan el texto alternativo y la descripción de imagen. Esas son las dos medidas de accesibilidad básicas, gente. Y aquí tenemos que diferenciar. El texto alternativo es cuando es como lo que hay en la imagen, lo que hay acá. Pero una descripción, ustedes la pueden hacer no sé, por ser en un texto, ustedes pueden decir qué es lo que pasa con el detalle y una descripción con un contexto más específico. Vamos a ver un ejemplo después. Y la descripción es lo objetivo, lo que están viendo. O sea, perdón, el texto alternativo. Después lo vamos a ver más en específico. En los videos está la interpretación de lengua de señas, el subtitulado, traducción y la descripción. Los primeros tres son para mí los básicos, que es la interpretación de la lengua de señas, el subtitulado y la traducción. Si bien la lengua de señas por un tema de costos, se vuelve complejo tenerlo. Y por eso tener subtitulado es una medida importante que no puede faltar.
En términos de accesibilidad a la información, por norma, para que un video sea accesible, debe tener subtitulado, es lo mismo. Pero siempre hay que apuntar a ir un poco más y poner la locución. ¿Se han visto estos videos, los que están en sus celulares, y están viendo videos sin audio, pero están leyendo lo que pasa? Si ustedes ponen sonido a ese video, lo más probable es que solo van a escuchar música y no van a escuchar reconoción. Y el texto que tenga ese video no está escrito en el texto o descripción del video. No se repite. Entonces, si ustedes no incorporan locución, las personas ciegas se van a perder de esa información y solo van a escuchar la música o la música viral del momento. Entonces, tienen que incorporar locución. Y la audiodescripción es un tema muy específico donde uno tiene que tener técnicas para hacer audiodescripción. No es llegar y hacerlo, porque tampoco es preciso, conciso, donde tú entregas ciertos detalles de lo que está pasando, no entregas todos los detalles, pero tienen que ser lo suficiente para que la persona sepa qué es lo que pasó. Si siente un sonido porque se cae un lápiz, es decir, se cae un lápiz, pero para que sea específico, no lo confunda con que se cayó una moneda. Pero ese movimiento, esa acción, tiene que ser relevante y aporte al contenido. Entonces son momentos específicos y hay técnicas específicas para hacer audiodescripción. En el audio, muchos de ustedes me imagino escuchan podcasts, más que raro. Y los podcasts, la idea es que tengan transcripción. Por ser Spotify, permite incorporar transcripciones en los podcasts. Pero no todo el mundo lo hace, porque transcribir una hora de contenido es alto. Y a veces hay audios que duran mucho más que eso. Entonces, pero esa es la medida de accesibilidad para el audio. En los sitios web están los estándares de accesibilidad de la W3C, que son súper específicos para que un sitio web sea accesible para todos y todas, no solo pensando en personas ciegas o con baja visión, sino que pensando en la comunidad en general. Y finalmente, en el texto, que un texto tenga una tipografía y un contraste que sea accesible, y ya en más específico, que se use un lenguaje claro o una lectura. Aquí hay que hacer una diferenciación. El lenguaje claro es que esté escrito de una forma comprensible con el sujeto, verbo, predicado, una estructura clásica y que no tenga muchas palabras de relleno, como solemos usar en el español, mientras que la lectura fácil es una técnica que se aprende y se estudia, que permite entregar información a personas con discapacidad intelectual y tiene una estructura diferente y un proceso de validación. Entonces, no es como que yo voy a hacer un curso por internet de lectura fácil y lo voy a aplicar en la red. No, tiene que ser, tiene todo un proceso y que no pueden decir, esto lo hicimos por lectura. No, puede ser lenguaje claro, pero no una lectura. Para terminar, un ejemplo. ¿Cómo podríamos describir cómo podríamos hacer un texto alternativo de esta imagen? El texto alternativo se hace a partir de
general a lo particular, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, y hablar del contexto en general. ¿Qué podríamos decir? ¿Cómo describirían esta imagen? ¿Cómo describirían? No, no es con nota. No, no es por nota. ¿Lo de qué? Ah, de ropa. El arroba. Ya, pero ustedes tienen que aquí decir qué es lo que pasa en este escenario. Sí. O sea, yo pondría así como, pondría así como manifestación y como darle la manifestación por el motivo y también contextualizarla como la fecha. Eso podríamos decir una descripción del contexto, de lo que está pasando. Pero para describir un texto alternativo, esto yo podría poner como personas con y sin discapacidad en una marcha, marchan en una avenida, por una avenida, con carteles y, no, llevando carteles donde se aprecian dos carteles grandes que dicen sujetos de derecho no de calidad y somos derecho no favor. Eso yo podría poner como texto alternativo. Pero además de eso, existen formas de hacerlo. No, bueno, eso es más técnico, más específico, pero en cada plataforma de red social, en Word, en PowerPoint, en Canva, se puede colocar el texto alternativo. Pero además de eso, si yo pongo acá como la bajada de la foto, que es la descripción, puedo poner marcha Día de las Personas con Discapacidad, diciembre de 2022. Pero eso de decir marcha de personas con discapacidad, diciembre de 2022, no me va a sufrir describir o la imagen. Decir el contenido y generar ese texto alternativo. Y decir, personas con y sin discapacidad marchan por la Alameda con carteles en sus manos. Se destacan dos carteles que dicen sujetos de derecho, no de calidad, son derechos no favor. Dígame. Y ahí, que yo siempre tengo la duda de fondo de, bueno, los que siguen, y espero que sean todos, a Núcleo Disca, ven que ahí se ponen con todas las cosas con texto alternativo y descripción de imágenes, y los que siguen, que espero que sean todos, hago todo el perro guía, claro, yo hago una descripción como amateur, digamos. Claro. Entonces, en el fondo, igual siempre hay muchas decisiones que yo siempre dudo como que poner, ¿cachai? Porque uno podría estar describiendo infinitamente una imagen, yo se lo podría decir como, no sé, por ejemplo, en verano, creo, sí, bueno, Claro, un sí, día soleado, hay claro, árboles, a los hay otros carteles. exactamente. Entonces yo, por ejemplo, cuando subo una foto de Otto, claro, siempre elijo como dónde poner el énfasis y además lo hago cortito porque... Porque el espacio es poco. Claro, es que yo lo hago como en Instagram, lo hago Sí, como abajo, abajo. porque no sé cómo se usa el... Está bien escondido. Sí. Entonces ahí hay algo como correcto o incorrecto, o también depende como... Que me parece interesante porque en el fondo la persona que está haciendo la inscripción y el texto alternativo también está ofreciendo una interpretación. Sí. Lo más, o sea, hay cosas. Primero hay que decir que el texto alternativo generalmente tiene una limitante de número de caracteres. En Twitter son 1000 caracteres, pero en Office creo que, no, en Canva eran 250. Entonces, o en Office también hay como limitantes. O sea, ahí, eso es lo primero. Y lo segundo es que
Lo importante es describirlo en general y cosas que aporten. No vamos a describir que hay que un día aporta que sea un día soleado. Lo esencial. Aporta que hay árboles, que hay un edificio de fondo. Lo esencial. Aporta definir cuántas personas se ven. Entonces es como ponerme yo a contar cuántas personas. A ver. Entonces eso es como uno tiene que definir, tampoco aporta describir el contenido de cada cartel. Claro, pero debes poner límite de espacio. Entonces generalmente uno describe los carteles más grandes. O acá podríamos decir, si me sacan una foto, que yo estoy presentando en una sala con detrás mío se proyecta una fotografía. ¿Van a describir esa fotografía? Entonces es como hasta qué nivel depende también del contexto en de lo que queramos informar. Debe ser por una recta de amor. Claro. Entonces, por eso, pero si en el contexto es Claro. que estoy exponiendo en una sala con una imagen de fondo. Hoy estamos en la hora. Sí. Hay una Entonces, mano. esto ya lo último y lo importante es que en términos de comunicación, lo más importante es preguntarle a la otra persona cómo quiere ser llamada. La comunicación inclusiva y accesible no es solo para personas con discapacidad, es para todas las personas, no para personas, y dentro de nuestra diversidad de personas con discapacidad, no es solo para personas con una discapacidad visual. Lo posible. También tiene que ver por respetar todas las comunidades, no solo las personas con discapacidad, sino que el resto de comunidades con las que convivimos, que va más allá de la esto de la comunicación inclusiva y accesible, sino que básicamente pasa por respetar a otros. Y lo más importante es manifestarlo y cómo lo comunicamos. Dejamos las preguntas para el final. Para nuestros siguientes. Súper. Muchas gracias, André. Sí, muchísimas gracias. Ahora. Ahora va a presentar el doctor Eduardo Marchán, que es abogado y doctorando en el programa de doctorado de Derecho de la Universidad Austral de Chile. Bastante ahí porque estamos cortos de tiempo. Estamos diciendo que está. Sí, así nos dijeron. Estoy tratando de abrir a Carlos mientras hago las otras. ¿Le escribo, Carlos? Ya. Hola, ¿se escucha, cierto? ¿Sí? ¿Alguien podría decir algo? ¿André? Por el Sí, Zoom sí se escucha.
No alcancé a captar si ya me dieron palabra o no para comenzar. Hola Eduardo, sí, te escuchamos. Genial. Estamos solucionando un problema del audio de la sala porque ustedes no nos escuchan tan bien cuando hablamos acá, pero nosotros a Ujú. ti te escuchamos perfecto y en el Zoom también te escuchan. Y ya estamos viendo tu presentación, pero no se ve en formato presentación y la Flo ya te presentó y te dio la palabra. Así que cuando Ya, quieras puedes comenzar. genial. ¿Ahí sí se ve en formato de presentación? Ahí sí, súper. Vale. Mm, Buenos días a todos y todas. Antes que todo, quiero agradecer a Florencia por la invitación a participar en esta instancia. Me parece interesantísimo que se genere un curso de introducción a los estudios de la discapacidad. Me parece súper necesario empezar a divulgar este rico conocimiento que se ha ido generando a lo largo de los años y qué mejor que sea con gente que ha estado trabajando desde Chile, ¿no? Em, la presentación o mi participación en este módulo del curso tiene que ver con una herramienta súper específica que son los ajustes razonables para las personas con discapacidad, ¿no? Em, en estos 20 minutos voy a intentar apegarme lo más posible al tiempo. Esta presentación se va a estructurar en torno a tres ejes, dos ejes bastante que sirven para dar contexto a la presentación. En primer lugar, quiero hablar ciertas nociones generales sobre la accesibilidad. Luego, situar a los ajustes razonables como una de las herramientas disponibles, pero no la única, para satisfacer las exigencias de accesibilidad. Y por último, vamos a entrar de lleno, y esto es lo que va a tomar gran parte de la presentación, en los ajustes razonables como herramienta de accesibilidad, ver un concepto, características, aplicaciones y desafíos que uno puede notar cuando examina el caso chileno en materia de ajustes razonables. Partiendo por las nociones generales sobre accesibilidad, yo creo que aunque uno pudiera conceder que existen distintas visiones acerca de qué en concreto o en específico exige la accesibilidad, yo creo que existen al menos dos nociones bastante compartidas. Primero, que la accesibilidad funciona como una condición previa o como un elemento habilitante para el ejercicio de derechos de todas las personas y entre ellas las personas con discapacidad. Y lo segundo es que la accesibilidad opera como una ideal, digamos, o que busca una finalidad de eliminación de barreras. ¿Bien? Si uno pudiese pensar o definir la idea, la noción más elemental acerca de la accesibilidad, sería pensar en una sociedad libre de barreras. Y en este sentido, cuando hablamos de accesibilidad, no estamos hablando tanto de una descripción de un estado de cosas, sino de un fin a alcanzar. ¿Bien? Ahora, ¿cómo logramos esa sociedad libre de barreras? ¿Cómo removemos las barreras presentes en nuestro entorno? Eh, para estos fines, yo creo que uno podría encontrar a lo menos tres herramientas. Y no me voy a detener en las herramientas, sino que sencillamente quiero mostrar cómo se abre un abanico de diversas herramientas disponibles. En primer lugar, desde un mayor nivel de generalidad, encontramos el diseño universal, que se refiere a todas las personas. En segundo lugar, encontramos las medidas de accesibilidad, que ya vamos bajando el nivel de generalidad y encontraríamos que las medidas de accesibilidad se predican respecto de grupos de personas con discapacidad. ¿Bien? Y en tercer lugar, la herramienta de la que vamos a hablar hoy día, o particularmente de la que yo voy a hablar hoy día, son los ajustes razonables. Y los ajustes razonables se predican respecto de una persona con discapacidad. Estamos hablando de un individuo, una persona. ¿Bien? Si nos pasamos al estudio de los ajustes razonables como una herramienta para la eliminación de barreras, es decir, como una herramienta para satisfacer esta finalidad de accesibilidad, podríamos conceptualizarla, según lo que dice la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como aquellas modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada e indebida cuando se requieren en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.
Es importante tener en cuenta que este concepto de ajustes razonables no solo se encuentra en el derecho internacional, sino que si uno mira la legislación chilena también se encuentra. Es decir, los ajustes razonables son una herramienta reconocida en el derecho chileno. Esta conceptualización de los ajustes razonables, o la consagración principal de los ajustes razonables, se encuentra, vaya sorpresa, en la Ley 20.422, que como ya habrán visto en clases anteriores, es la principal pieza de legislación en Chile para la satisfacción de los derechos de las personas con discapacidad. Los ajustes razonables, según esta ley, son conceptualizados como las medidas de adecuación del ambiente físico, social y de actitud. Aquí vamos a ver que la utilización de las expresiones no es muy feliz, porque habla de las carencias específicas de las personas con discapacidad. Desde luego, eso es un término bastante inapropiado, pero dice que de forma eficaz y práctica y sin que supongan una carga desproporcionada, faciliten la accesibilidad o participación de una persona con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos. A partir de los conceptos dados y de una revisión que se puede hacer tanto de las legislaciones como de la literatura disponible sobre ajustes razonables, yo creo que existen al menos 4 características que son esenciales para definir esta herramienta. En primer lugar, son una herramienta de no discriminación. Cuando uno hace una revisión de cómo los estudios jurídicos de la discapacidad hablan de los ajustes razonables, así como los estados incorporan esta herramienta en sus legislaciones nacionales, son claramente una herramienta que busca garantizar que las personas con discapacidad no sufran situaciones de discriminación, no sean víctimas de discriminación por las barreras que se encuentran en el entorno. ¿Bien? Y una consecuencia de que los ajustes razonables sean una herramienta de no discriminación es que una vez que una persona requiere un ajuste razonable, la persona que es destinataria de la solicitud de ajuste no se encuentra vinculada a la realización de ese ajuste. No es un favor, no es una cuestión de buena onda, de mayor convicción o compromiso con los derechos de las personas con discapacidad, sino que no realizar el ajuste razonable en el caso de que sea requerido puede conducir a una conducta de discriminación sancionada por la ley. ¿Bien? Uno no elige si realiza el ajuste razonable o no, sino que es un deber de no discriminación. ¿Bien? En segundo lugar, encontramos que los ajustes razonables son herramientas de carácter individualizado. Cuando digo que los ajustes razonables son una herramienta de carácter individualizado, me quiero referir a que son herramientas altamente contextuales. ¿Bien? Dependen de cuál sea la situación en que se encuentre la persona con discapacidad en específico, cuál sea el contexto, y por lo tanto, en una frase que ocupan mucho los gringos, es los ajustes razonables no son una herramienta de one size fits all. Es decir, una medida de ajuste no va a ser siempre la misma para todos los casos, para todas las personas en diferentes contextos, ¿no? Y por esto mismo, los ajustes razonables son herramientas altamente efectivas, porque se adaptan a la situación particular en que se encuentra la persona con discapacidad. En tercer lugar, los ajustes razonables son una herramienta de intervención en el entorno. Es decir, la realización de ajustes razonables no implica una conducta omisiva de no hacer, sino es una conducta positiva. Implica una acción de intervención en el entorno existente, modificando un estado de cosas para adaptarlo o adecuarlo a la situación de la persona con discapacidad. Y finalmente, los ajustes razonables están limitados por el criterio de proporcionalidad. Y esto quiere decir que el deber de realizar ajustes razonables no es ilimitado, sino que está condicionado a la satisfacción de un criterio de proporcionalidad. Y esto de alguna manera limita el impacto o la magnitud de la modificación que deba realizarse a través del ajuste, y por lo tanto, la persona que es destinataria de una solicitud de ajuste razonable puede no implementar el ajuste sosteniendo que implementarlo le significa una carga desproporcionada o indebida. Y por esto mismo es tan importante, como vamos a ver más adelante, que tomarse en serio este análisis de la proporcionalidad, pero no para limitarlo, sino para cuestionar los argumentos que nos dicen que implementar un determinado ajuste razonable es una carga desproporcionada.
tenemos que estar bastante atentos y ser cuidadosos con este tipo de justificaciones. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, no realizar el ajuste implica una conducta discriminatoria. Pasando ahora a las aplicaciones, me interesa mostrarles que los ajustes razonables en la vida diaria son una herramienta de alta aplicabilidad práctica. Bien, y aquí lo que quiero hacer es descansar un poco en cuál ha sido la experiencia chilena en los tribunales de justicia respecto de los ajustes razonables. Y cuando uno mira la experiencia chilena en los tribunales de justicia, se va a encontrar con que diversos tribunales se refieren a la obligación de realizar ajustes razonables que se aplican para implementar diversas medidas de adaptación, materiales o inmateriales, pero sobre todo, y esto es algo bastante destacable del caso chileno, es que se aplican en diversos ámbitos. ¿Bien? Y si nosotros hiciéramos una división, una organización por ámbitos, podríamos ver que, por ejemplo, en el ámbito de la educación, los tribunales chilenos han aplicado la herramienta de los ajustes razonables para realizar adaptaciones en procesos de admisión escolar, para realizar adaptaciones en la progresión o continuidad de estudios de personas con discapacidad, sea educación escolar o educación universitaria, e incluso adaptaciones en los procedimientos disciplinarios internos. En el caso del empleo, los tribunales chilenos han aplicado los ajustes razonables tanto para realizar adaptaciones en la postulación al empleo de personas con discapacidad, como para adaptaciones en el empleo, para trabajadores con discapacidad. También en el transporte, y esto es bastante curioso, la cantidad de sentencias que existen en el caso chileno para obligar a las municipalidades a realizar ajustes razonables en la tramitación de licencias de conducir. O sea, cuando las sentencias se refieren a que las personas con discapacidad no pueden ser sometidas a los mismos exámenes estandarizados que todas las personas y deben realizarse ajustes razonables, particularmente tratándose de los exámenes psicométricos. ¿Bien? También se han aplicado ajustes razonables para o en relación con las condiciones de accesibilidad de los medios de transporte público. Este caso tenía que ver específicamente con el metro. En el ámbito penitenciario, se han aplicado ajustes razonables tanto para los traslados de personas con discapacidad privadas de libertad, como para referirse a las condiciones de encarcelamiento de personas con discapacidad privadas de libertad. Y finalmente, en el ámbito de la salud, los tribunales han aplicado las herramientas de los ajustes razonables tanto para referirse a las condiciones de accesibilidad física en los establecimientos públicos de salud, como a las condiciones de accesibilidad en prestaciones de atención médica. Para cerrar, me quisiera referir a dos desafíos, o dos de los principales desafíos, en la experiencia chilena sobre los ajustes razonables. Lo primero que quisiera poner de relieve es que un particular desafío a la experiencia chilena es la falta de una mayor comprensión de los ajustes razonables y su justificación. ¿Y por qué es que digo esto? Porque cuando uno revisa las sentencias, y en particular pone ojo en qué es lo que dicen los demandados, es decir, personas que fueron destinatarias de una solicitud de ajustes razonables y la rechazaron, ellos dicen, pero es que yo no he discriminado porque yo aplicaría el mismo criterio respecto de todas las personas. ¿Bien? ¿Y qué es lo particular en este caso? Es que esto marca una falta de comprensión acerca de la justificación de los ajustes razonables. ¿Por qué es necesario realizar ajustes razonables? Es porque, con base en una comprensión social de la discapacidad, es que existe en nuestra sociedad entornos o la forma en que hemos delineado nuestras prácticas que excluyen a las personas con discapacidad, ¿no? Y por lo tanto, hacer lo que hacemos siempre de forma estandarizada puede implicar poner en una situación de desventaja a una persona con discapacidad. ¿Y cómo eliminamos esa situación de desventaja, esa barrera? Una de estas vías es realizar ajustes razonables. ¿Bien? Y entonces aquí también debemos reforzar la idea de que realizar ajustes razonables no es una concesión,
no es un favor, no es una prestación graciosa. Cuando me refiero a graciosa no es chiste, sino que algo que se haga por mera voluntad de las personas que son destinatarias de ajuste razonable, sino que forma parte de nuestro deber de no discriminar. Y un segundo desafío es examinar cuidadosamente los casos de rechazo a la realización de ajustes razonables. ¿Por qué? Porque no basta con afirmar que realizar el ajuste razonable es una carga desproporcionada, sino que uno tiene que acreditarlo. Y en esta exigencia de acreditación, yo creo que los tribunales chilenos han sido bastante débiles. En general, no han cuestionado esta argumentación de los demandados de que implementar el ajuste es una carga desproporcionada, sino que ante la mera alegación, ante la mera afirmación de que realizar el ajuste es una carga desproporcionada, dan por satisfecho o dan por justificada la conducta y por lo tanto dicen que realizar el ajuste es que el rechazo a la realización del ajuste es una conducta justificada. ¿Bien? ¿Cuál es el problema? Y aquí también uno tiene que ser tiene que reconocer el punto de los tribunales, es que la legislación chilena no proporciona criterios para decir cuándo un ajuste es proporcionado o no. ¿Bien? Y este elemento, que podría ser bastante útil, tampoco ha sido desarrollado por los tribunales. Entonces, tomarse en serio la proporcionalidad significaría primero, no basta con afirmar la desproporcionalidad, sino que hay que acreditarla, y luego hay que acreditarla conforme a criterios preestablecidos. ¿Bien? Entonces, desafíos, una mayor comprensión, y luego ser más cuidadosos, tener un mayor escrutinio conforme a los casos de rechazo a la realización de ajustes razonables. Con eso entonces quiero terminar mi breve presentación, y desde luego quedo atento a todas las consultas que tengan después, y eventualmente fuera de este curso, encantado de poder ayudarlos y orientarlos si es que a alguien le interesó el tema. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si me escuchan. ¿No me escuchan en el Zoom? Sí. Sí. Muchísimas gracias, Eduardo. Ahora vamos a darle la palabra a Mariana Gaete, que es arquitecta, magíster en desarrollo urbano y doctora en geografía humana del King's College London, y académica del Instituto de Vivienda de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Bueno, muchas gracias por la presentación. Voy a compartir, en función del tiempo, voy a empezar ahora. Voy a poner modo presentación. A ver. Bien, entonces la presentación de hoy la he titulado como Accesibilidad en Vivienda Social en Chile. A modo de introducción, me imagino que ya han estudiado los modelos de discapacidad, pero voy a reiterar un poquitito estos modelos porque son importantes para saber cuál es el paradigma teórico desde el cual estamos trabajando. Ya sabemos que, bueno, el modelo médico es un modelo que entiende la discapacidad digamos que como producto de las disfunciones o las condiciones individuales de las personas, ¿verdad? Condiciones médicas individuales de las personas. Por otra parte está el modelo social de la discapacidad, que digamos que fue un instrumento muy potente para el movimiento de la discapacidad, sobre todo en ámbitos anglosajones, que divide el concepto de discapacidad de impedimento, según lo decían ellos, en donde el impedimento son las condiciones corporales individuales que las personas podemos tener. Yo, por ejemplo, tengo movilidad reducida, y la discapacidad, desde este modelo social, son las barreras impuestas por la sociedad que no toma en cuenta las necesidades de las personas con impedimentos, según el UPIAS, que era la Unión de las Personas con Discapacidad Física de Gran Bretaña,
Digamos que, bueno, esta definición surgió en 1976, entonces obviamente en estos entornos anglosajones nos llevan harta ventaja en la comprensión teórica de la discapacidad. Y por otro lado están los modelos relacionales que entienden este fenómeno como la interacción entre las condiciones personales, que pueden ser corporales, mentales, psicológicas, psicosociales, ¿verdad? Y las condiciones contextuales, que son, por ejemplo, como lo vemos allí en la foto de la mano derecha, tenemos, digamos, a una persona usuaria de silla de ruedas que no puede acceder porque tiene escaleras enfrente de ellas. Entonces, de ella es la interacción entre las condiciones de la persona y el entorno que en este caso tiene barreras físicas. Entonces, bueno, aquí yo voy a reportar sobre un estudio, como les decía, que sobre accesibilidad en vivienda social. Este estudio o esta investigación es un estudio, digamos que se usó una estrategia de investigación de estudio de casos, por lo tanto es un estudio con un enfoque cualitativo y las técnicas de investigación incluyeron entrevistas semiestructuradas, métodos proyectuales, observación etnográfica y mapeo de los desplazamientos de los participantes en sus viviendas y entornos barriales, un diario de notas de campo y sombreo, que es acompañar a las personas en sus trayectos e ir, digamos, indagando y haciendo, digamos, entrevistas mientras nos movemos con las personas a las cuales estamos haciéndoles el sombreo. Los conceptos importantes en esta investigación son los siguientes. Bueno, en primer lugar, quizá ustedes ya bueno, ya hemos tenido 2 presentaciones anteriores el día de hoy sobre accesibilidad. Bueno, la Corporación Ciudad Accesible define accesibilidad como la condición que deben disponer los entornos urbanos, las edificaciones, los productos, los servicios o medios de comunicación para ser utilizados en condiciones de comodidad, seguridad, igualdad y autonomía por todas las personas, incluso por aquellas con diferentes capacidades motrices o sensoriales. Para que un entorno urbano o edificación sean accesibles, no deben tener barreras arquitectónicas ni urbanísticas, ¿verdad? Bueno, también podemos extenderlo a las barreras de comunicación, no sé, por ejemplo, en el transporte, si no tenemos claro a qué hora viene un bus, o sea, a qué hora llega una micro, también eso sería, digamos, un impedimento, una barrera de comunicación. La accesibilidad, entonces, es un tema de justicia espacial, ¿verdad? No es un tema, digamos, de hacer, a ver, no es que nosotros, que podemos tener problemas de movilidad o, por ejemplo, discapacidades de diferente tipo, nos tengamos que acomodar a lo que hay, ¿verdad? En términos espaciales, sino que más bien son los entornos los que deben permitirnos transitar, acceder y usar, digamos que todos los espacios a los cuales nosotros querramos llegar, ¿verdad? Por ejemplo, en términos de espacio público, cuando no hay accesibilidad, cuando hay presencia de barreras, eso entorpece nuestro derecho a ejercer la ciudadanía. Entonces, por eso tenemos que ver, o sea, siempre tenemos que considerar que la accesibilidad es un tema de justicia espacial. ¿Qué son las barreras arquitectónicas? Bueno, son obstáculos que se presentan en el acceso e interior de los edificios públicos o privados. Aquí, por ejemplo, tenemos 2 fotografías. Una a la mano izquierda, vemos a una participante de investigación, Carmela, que está lavándose los dientes en su baño, ¿verdad? Ahora, como el baño, o sea, como la lavamanos no tiene la posibilidad de permitir la aproximación frontal, ella está de lado ubicada frente al lavamanos con una torsión de su tronco para poder lavarse los dientes y verse en el espejo. ¿Por qué digamos que esto es importante? Porque esta manera de poder acceder a su baño, en donde ella se acomoda y no se acomoda el espacio, ¿verdad? Ella se ajusta a propósito de la presentación anterior y no es el espacio el que está ajustado a sus necesidades, va a producir problemas de salud porque va a producir un desgaste en sus articulaciones que en ese momento todavía no se nota, pero quizá después de 20 años de
entrar al baño de esta manera y tener que hacer una torsión, va a generar un problema de salud. A mano derecha tenemos una fotografía de su sala de lavado en la casa donde ella vive. Esta sala de lavado, para acceder a ella, tiene un escalón, por lo cual ella, siendo una mujer adulta, que podría perfectamente lavar su ropa, ¿verdad? Y meterla a todas las máquinas que vemos en este espacio, que son lavadora y secadora, no puede acceder por un tema, nuevamente, de una barrera arquitectónica. Entonces, esto por una parte es injusto, segundo, no le permite, digamos, desarrollarse como una mujer adulta en donde ella se haga cargo, por ejemplo, de su ropa, como ella quisiera hacerlo, por eso nos mostraba ese espacio. Y las barreras urbanísticas, que son obstáculos que se encuentran en las vías y espacios de uso público, ¿verdad? Acá tenemos a la misma participante, digamos que, bueno, sintiéndose excluida porque no puede entrar a las tiendas de su barrio a elegir los productos. Aquí tenemos, este es un escalón y este solo escalón ya impide que ella vaya en igualdad de condiciones a elegir los productos a un almacén barrial, digamos. ¿Cómo se habría podido manejar esto arquitectónicamente o urbanísticamente? Con una rampa. A ver, obviamente entiende que muchas veces hay escalones para evitar que cuando llueva se meta el agua, pero hay otros recursos de diseño que podemos utilizar, como tener, digamos que una rampa que sea de una pendiente adecuada, ojalá idealmente no más allá del 8%, aunque la normativa dice que las rampas pueden tener 12% de pendiente hasta 1,50 m de longitud, pero en este caso, o sea, se recomienda una menor pendiente para que la persona en silla de ruedas, usuario de silla de ruedas, perdón, no tenga que hacer tanto esfuerzo al transitar la rampa. También produce riesgo el hecho de no tener rebajes de vereda, ¿verdad? Y falta de autonomía cuando las personas no pueden acceder a los lugares porque requieren de asistencia debido a la presencia de barreras físicas. Como vamos a hablar de vivienda social, o les voy a mostrar algunos casos de vivienda social pequeños, digamos que unos pocos casos, el concepto de vivienda social en Chile se refiere a la vivienda económica de carácter definitivo, cuyo valor de tasación no sea superior a las 400 unidades de fomento, salvo que se trate de condominios de viviendas sociales, en cuyo caso podrá incrementarse dicho valor hasta un 30%. Entonces, es la vivienda económica con un valor de tasación no superior a 400 unidades. Ahora, en Chile, que es pionero en vivienda social a nivel, digamos, sudamericano, hay un programa habitacional en este momento, que es el Decreto Supremo 49, que se promulgó en el 2011 y empezó a regir en el 2012, que norma la vivienda social e incluye requerimientos de accesibilidad física para las viviendas que van a ser habitadas permanentemente por personas con discapacidad y subsidios complementarios de 20 y 80 UF, 20 UF de subsidio complementario para personas que tengan tipos de discapacidad que no sean relativas a la movilidad reducida y 80 UF para personas con movilidad reducida, ¿verdad? Para adaptar las viviendas para que sean accesibles para los habitantes. Anteriormente estaba el Decreto Supremo 174, pero en ese decreto, que rigió hasta el 2011, desde el 2006, no se establecían exigencias de accesibilidad física ni subsidios complementarios para discapacidad. Y bueno, acá les muestro el extracto del cuadro normativo y la tabla de espacios y usos mínimos para el mobiliario en vivienda social, para que aquellas personas que postulen al subsidio de 80 UF. Ahora bien, como ustedes pueden ver, bueno, aquí solamente traigo un extracto, pero esto está enfocado solamente en personas usuarias de silla de ruedas, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Que hay personas que tenemos otros tipos de movilidad, digamos que de discapacidad en la movilidad, pero no se consideran otras necesidades, solamente digamos que las dimensiones de los espacios
digamos que deben responder, según esta normativa, a las necesidades de las personas usuarias de silla de ruedas, además manual, porque los radios de giro, que son de 150, por ejemplo, no consideran a aquellas personas que usan silla de ruedas neurológica, ¿verdad? Que son más grandes, o los niños que usan coches también neurológicos, que también son más grandes. Entonces, bueno, eso por una parte. Y tampoco hay normativa específica para la accesibilidad para el subsidio de 20 UF para la accesibilidad de personas con otros tipos de discapacidad. Entonces, si bien es cierto, hay un avance, ¿verdad? Porque antes del 2012, antes del Decreto Supremo 49, no existía ninguna normativa dentro de la vivienda para la accesibilidad. Entonces, aquí he traído un estudio de casos que, bueno, se realizó en Valparaíso, en la comuna de Valparaíso y en la comuna de San Antonio, y como antecedente tenemos que, según Senadis, el tercer estudio de discapacidad en Chile, el 16.5% de la población en la región de Valparaíso es población con discapacidad. De aquellos, el 19.7% son mujeres y el 13.1% son hombres. Además, tenemos que el 9% de las personas con discapacidad está en situación de dependencia. Entonces, dentro de estos dos lugares que traemos el día de hoy, en San Antonio, ¿verdad? La comuna de San Antonio, hicimos un estudio en el conjunto habitacional Proyecto Cristo del Maipo, que fue un conjunto gestionado para personas con discapacidad que tiene algunas condiciones de accesibilidad, ¿verdad? El proyecto consta de 52 viviendas para personas con discapacidad sensorial, física y mental. Se construyó en un terreno municipal solicitado al alcalde por la Oficina de Vivienda y el Programa de Discapacidad de la Ilustre Municipalidad de San Antonio. En este proyecto tenemos 4 casos. El caso de Guadalupe, de Juan, de Eduardo y Marta. Aquí estamos mostrando a mano izquierda el plano de ubicación del proyecto y dónde se ubican las viviendas de las personas. Y en la parte derecha, en la parte inferior derecha, presentamos la planta tipo de este conjunto de viviendas. Digamos que la primera planta, ¿verdad? La primera planta, como ustedes pueden ver, bueno, tiene 2 dormitorios, la cocina, el baño, el comedor y tiene una escalera al segundo piso. Entonces, desde el punto de vista de la discapacidad física para personas con movilidad reducida, ya el segundo piso queda totalmente fuera de su acceso. O sea, no pueden acceder estas personas al segundo piso de su propia vivienda. Arriba tenemos nosotros digamos que el mapa claro, es un mapa de ubicación con respecto al centro de San Antonio. La Cristo de Maipo, que es el conjunto habitacional, está bastante lejos del centro y su geografía es una geografía bastante accidentada que, como ahora vamos a empezar a ver los casos que quiero traer el día de hoy. Por una parte tenemos a Guadalupe, que es una persona usuaria de silla de ruedas. Aquí tenemos una foto a mano, tenemos, digamos, 2 fotos a mano izquierda. La foto del medio muestra cómo desde su vivienda se puede apreciar la pendiente pronunciadísima que tiene la calle a la cual sale su vivienda. Entonces, ya de partida podemos ver que esta persona está encerrada en su sitio, digamos, porque por ningún motivo ella no puede salir sola. Por ejemplo, a comprar ella no podría salir porque es usuaria de silla de ruedas manual y el esfuerzo que implicaría es impracticable para ella. El esfuerzo que implicaría ir al almacén que queda arriba en su barrio, digamos que ella realmente tiene que depender de otras personas para que vayan a hacer las compras. Ahora, estas viviendas tienen algunos facilitadores de accesibilidad, ¿verdad? Por ejemplo, acá lo vemos a mano derecha, vemos el plano, digamos, de su vivienda, de la planta del primer piso. Ella, obviamente, como es usuaria de silla de ruedas permanente, y tenemos esta escalera, sabemos ya que el segundo piso ni siquiera vale la pena ponerlo acá porque no puede acceder a él. Pero dentro de los facilitadores espaciales que vemos acá en su baño, es que tiene barras de apoyo en el WC, acá digamos que los circulitos verdes
en cada espacio corresponden a los facilitadores y los circulitos rojos corresponden a las barreras. Entonces, tenemos barras de apoyo para el WC, existencia de una ducha en vez de una tina, que debería en teoría ser más accesible, pero ya les voy a contar qué pasó en este caso, ¿verdad? Las dimensiones del baño permiten que Guadalupe pueda entrar y realizar giros en 360 grados en este espacio. Tiene un lavamanos de pedestal que permite, digamos, por su diseño, la aproximación frontal de Guadalupe. En la cocina tiene un lavaplatos soportado en el muro que permite también aproximación frontal en su silla de ruedas. Eso es básico para todo el mobiliario en las viviendas de las personas usuarias de silla de ruedas, ¿verdad? Que permitan aproximación frontal en su silla para que no tengan que hacer torsiones como las que le mostraba en el caso de Carmela. La mesa, digamos que permite también aproximación frontal, su mesa de comedor, y las dimensiones de la habitación, que las vemos allí, y la distribución de los muebles permiten que Guadalupe pueda realizar autónomamente el traslado de la silla de ruedas a la cama, ¿verdad? Porque estaciona su silla de manera paralela y ahí ella se transfiere sola. Ahora, tenemos varias barreras. Primero tenemos la altura del WC que dificulta el traspaso desde la silla de ruedas en el baño. También el desnivel de la ducha impide que Guadalupe utilice la ducha, aunque digamos que tiene un bordecito que para algunas personas podría ser accesible. En el caso de ella, no lo es. De hecho, una vez ella se cayó en la ducha y tuvo que estar allí todo el día hasta que en la noche pudieron venir a rescatarla en el fondo. No tenía cómo comunicarse con nadie y ella estuvo en la ducha todo el día hasta que logró en el fondo que su hijo volviera a casa y por lo tanto ella ya no usa nunca más esa ducha, ¿verdad? Prefiere, digamos, lavarse, digamos que al frente de su lavamanos. Pero si esta fuera una ducha verdaderamente accesible, es decir, sin un desnivel, o sea, sin un borde, y la pendiente para el desagüe se puede manejar con o sea, el desagüe se puede manejar con una pendiente, ella podría usar su baño de forma autónoma porque las dimensiones lo permiten, pero tenemos este borde que fue, digamos, para ella traumático lo que le ocurrió. La escalera, como habíamos dicho, es inaccesible, por lo tanto no puede usar el segundo piso de su casa, ¿verdad? Ahora, la ubicación del artefacto cocina y su forma impiden que Guadalupe pueda aproximarse frontalmente para cocinar, porque es una cocina que tiene horno integrado y no permite que ella se pueda aproximar de buena manera para cocinar de manera segura. El desnivel en el acceso de la vivienda, que lo podemos ver allí en la fotografía que está al lado de su descripción, digamos que genera un riesgo de caídas cuando ella sale de manera autónoma y lo que hace es que ella requiere un asistente para poder ingresar a la vivienda nuevamente, no puede ingresar sola. Ahora, ella en esta fotografía se está fuera de la vivienda porque estábamos nosotros, el equipo de investigación, que la pudimos asistir en salir de su vivienda y en volver a entrar. Aquí vemos cómo ella hace sus movimientos o digamos que cómo hace sus transferencias y cómo utiliza, digamos, algunas en el baño, los artefactos, cómo hace las transferencias también en la habitación, donde se sienta normalmente. Y cómo, por ejemplo, la fotografía inferior derecha requiere de asistencia para salir de su vivienda. Acá tenemos otro caso, que es la señora Marta, es una persona con discapacidad visual, usuaria de burrito o bastón fuera de su vivienda, ¿verdad? Ella tiene una casa esquinera, es hermosa, tiene un jardín muy bonito, pero lamentablemente no ha podido, desde que sufrió, digamos, una caída y se quebró la cadera, no ha podido, ay, se me salió el... Sí, perdón, Mariela, nosotros como curso, ¿Sí? ya, ahí volvimos, perdón.
Ah, Nos ya, desconectamos nosotros. ya. A ver, yo dije, oh, quizás se me acabó el tiempo o algo así. A ver, perdón, Claro, no, nunca tan mala onda. Nos perdón, voy a desconectamos sin querer. pero en realidad veo en función de la hora, voy a mostrar quizá un caso más, porque lo que me interesa también son las conclusiones que podamos tener, digamos, de esto que les estoy mostrando. A ver, algo pasó acá que no logro. Ahí está. Bueno, como les decía, en este caso, bueno, ella tiene, digamos que esta vivienda también de 2 pisos, por lo tanto, ella puede caminar, pero se le dificulta mucho ir al segundo piso. Igual accede al segundo piso, pero tiene serio riesgo de caída. Sus facilitadores son en el baño una silla plástica que se ubica en la ducha, ella se sienta para bañarse y así no tiene riesgo de caída, tiene una goma antideslizante. También, bueno, un choapino de madera que ella utiliza para salir de la ducha y una silla de madera en el baño también, aquí al lado del WC, que ella usa para sentarse cuando lo requiere también. Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, en realidad las barreras, bueno, hay cosas que son barreras y facilitadores. Entonces, por ejemplo, en el choapino de madera no es antideslizante y eso también podría hacer que ella pudiera caerse, ¿no? También, en su caso, faltan barras de apoyo para el WC. También la estructura de su escalera, que, bueno, teníamos algunas fotos, pero no la incluía acá, no basta para entregar seguridad cuando Marta sube y baja la escalera y falta una baranda de apoyo en el muro de la escalera, entonces sumamente peligrosa. Yo que subí también tuve muchos problemas para bajar. También tengo inestabilidad, así como la señora Marta. Y las viviendas de otro caso en la región de Valparaíso, pero que la comuna de Valparaíso, bueno, el antecedente de este caso que les voy a mostrar es que, bueno, en el 2014 hubo un gran incendio en Valparaíso que destruyó 2.500 viviendas aproximadamente, 16 personas murieron y desplazó un gran número de personas, ¿verdad? Eh, digamos que en el plan de reconstrucción hubo, que también se generó en el 2014, que operaba, digamos, bajo el Decreto Supremo 49, que ya se los mencioné, que tiene normativa de accesibilidad, más un subsidio de reconstrucción. Entonces, así en el fondo se entregaron nuevas viviendas a las personas en este caso. Entonces, bueno, el subsidio este subsidio en el fondo da la posibilidad de construir en sitio propio y hay 2 modalidades que son construcción asistida, en donde la familia beneficiaria administra el subsidio estatal destinado al proceso constructivo con asesoría técnica asignada por el Serviu, y proyecto tipo, que se construye una vivienda, en este caso, preaprobada del banco de proyectos del mismo. Entonces, esto es como un contexto para estos casos que les voy a mostrar. Bueno, tenemos el caso de Eric, que es una persona usuaria de silla de ruedas, ¿verdad? Y ahí lo vemos en la foto. Y en este caso se utilizó la modalidad de construcción en sitio propio con construcción asistida en teoría. En teoría. Entonces, bueno, ¿qué ventajas tiene esta modalidad? Que el Servio, en este caso, hizo un diseño para la familia y esto permite que las viviendas tengan mayor área, lo cual favorece la accesibilidad. Ahora bien, las desventajas en este caso, o la gran desventaja es que los beneficiarios no necesariamente tienen los conocimientos técnicos para abordar el proceso de construcción de acuerdo con el diseño. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el plano de la vivienda como es actualmente y vemos en verde que efectivamente es bastante accesible en muchos de los espacios, ¿verdad? No voy a describirlo tanto, pero si ustedes podemos ver arriba que hay una, digamos, escalera para acceder a la vivienda que es totalmente inaccesible, ¿verdad? Entonces aquí más bien me voy a detener en las barreras. También la parte superior derecha vemos un montacargas que no funciona por falta de motor y bueno, en realidad
también hay un problema en el WC, pero es menor, ¿ya? Aquí lo preocupante es cómo se accede a esta vivienda y cómo se sale de esta vivienda en caso de que hubiera otro incendio, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, la condición era muy grave porque en un círculo rojo estoy ahí, digamos que, señalando la vivienda contigua de la vivienda de los participantes, por donde los participantes debían salir para llegar a la calle, porque como hay, digamos que el acceso de la vivienda no permite, digamos que las personas usuarias de silla de ruedas puedan entrar, lo que hacían es que tenían que salir por esa ventana de esta vivienda que estaba en construcción. Terrible. Y aquí hay un barranco, digamos que el tránsito para esa ventana nosotros también tuvimos que salir por allí y efectivamente, o sea, uno si se llega a caer allí, sufre un accidente gravísimo. Entonces, Lucila, que era la abuela del participante, decía, si llegáramos a salir, tendríamos que salir por allá, por la casa del vecino, por debajo, pasar por una ventana. Hay escombros, hay latas. Esa es la dificultad que hay para salir con él, su nieto. Y hay que salir por lo menos con 2 hombres, porque uno lo tiene que tomar, apoyarlo en la ventana y el otro tomarlo al otro lado. Entonces, esto vemos como es muy grave. Además, ¿qué ocurriría si vuelve a haber un incendio en este cerro, verdad? Entonces, bueno, acá en la segunda foto vemos, digamos, un balcón. Aquí estaba, la foto la tomé desde abajo de la vivienda, entonces efectivamente se genera como una terraza y entrevistando al participante le preguntaba, ¿cómo te sientes con tu condición? Y él me decía con un poco de pena, no puedo salir, yo quiero un poco de ayuda para terminar el camino de acá abajo para salir, ¿verdad? Y en la foto de la derecha, la abuela del participante decía, me iban a hacer una pasarela, una rampa, se refería ella. Y no me la hicieron. Entonces nosotros optamos por hacer este balcón para hacerle como un patio al niño, para que el niño se desplace. ¿Ya? En realidad es un joven de 21 años, o tenía 21 años cuando lo entrevistamos. Entonces, esa terraza efectivamente tiene una vista espectacular. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Acá vemos la vivienda proyectada a mano izquierda, que sí tenía una rampa, que funcionaba, ¿verdad? Una rampa de doble tramo, porque este proyecto fue hecho por el Servio. Entonces, efectivamente era accesible. Y acá en rojo, a mano derecha, vemos el proyecto modificado que fue construido en el fondo. Entonces, Lucila decía, el hito, que es digamos que el inspector técnico de obra, me dijo que la casa se desplazó, no sé cómo era. Yo le dije, no corrimos la casa para allá, las medidas están lo mismo, entonces no sé. Le hice que entrara, que viera todo lo que se hizo aquí, decía ella. Lo único que aquí se modificó fue esta pieza del fondo, la pieza de Eric, que es, la vemos aquí, la estoy señalando con el cursor. Después el baño se amplió también, ¿verdad? Y entonces aquí hicimos una pieza para nosotros. Acá. Aquí hicimos una pieza para nosotros, un dormitorio. Y nos faltaba el otro dormitorio de mi hermana, de mi hermano. Así es que al final esta parte ahora va a ser la cocina. Y al final, que no se hizo la rampa, entonces no sé en realidad. Entonces esto denota, en el fondo, que efectivamente, claro, ellos no es que hayan corrido la casa, pero le dieron mayor dimensión a algunos espacios y se perjudicaron porque la rampa no cabía, ¿verdad? La rampa de doble tramo que estaba diseñada por el Servio no cabía. Por lo tanto, aunque se supone que esta modalidad implicaría que hay asistencia técnica, no fue tal, porque no fue nadie en el proceso de construcción, solamente fueron cuando ya estaba construido esto, ya no había nada que hacer. Entonces no pudieron hacer la rampa y la familia entonces lo que hizo fue, digamos que traer un montacargas y que está fuera, digamos, no está, digamos, en el diseño original del Servio, pero no tenían los recursos para el motor y eso significó
que estuvieran en esas condiciones súper precarias, en donde si llegara a haber un incendio o cada vez que tiene que salir el joven para ir o a terapia o al médico, tienen que ponerse en un riesgo altísimo. Entonces, claro, en este caso es muy complejo porque cómo la persona con discapacidad puede ella pelear por sus derechos, digamos, o exigir sus derechos, en este caso en que la familia tampoco entiende el tema de la accesibilidad. Entonces, este es un problema muy complejo. Bueno, aquí tenemos el caso de Marcial, que es una persona usuaria de silla de ruedas. En este caso, él eligió un proyecto tipo los proyectos que tienen en el banco de proyectos del MIMBU. Sin embargo, esta vivienda que él eligió no es accesible. Entonces, también faltó asesoría para que Marcial pudiera elegir una vivienda que efectivamente sea accesible. Bueno, tiene 2 pisos la vivienda, el baño es inaccesible, la cocina es inaccesible y esta persona tiene que permanecer todo el día sola en su vivienda y corre un riesgo altísimo. Aquí vemos cómo, por ejemplo, una persona que es usuaria de silla de ruedas permanente no debería tener que dejar su silla para transitar en ningún lugar de su vivienda, como lo tiene que hacer él. Entonces, acá vemos en estas fotografías, ¿verdad? Que tiene que estacionar su silla de ruedas afuera y digamos que como se apoya de un banquito que tiene, se apoya del lavamanos, pero esto en cualquier momento él se puede caer porque no son, digamos que apoyos reales arquitectónicos como barras de sujeción, que sí las tiene, por ejemplo, al otro lado del WC y en la ducha. Entonces, si él se llegara a caer, estaría todo el día, porque todo el día permanece solo, esperando a que lo vengan a rescatar sus familiares. Bueno, ya acá en el caso, es un tercer caso, pero no me voy a detener allí, sino que les voy a leer el testimonio de Héctor. Esto es una pareja, son adultos mayores, también se les construyó una casa, en este caso la vivienda es bastante accesible, pero cuando él recordaba un poco lo que ocurrió en el incendio, que le dio mucho susto y su señora, como pudo, que también es adulta mayor, lo sacó de su vivienda. Entonces dice, el bosque, uno piensa en la noche, perdón, porque hay mucho eucalipto, muchos resinos y cualquier llama se prende todo. Uno tiene que ir, me acuerdo, unas bolas así de grandes de fuego. Están habiendo incendios, se han perdido vidas. Yo no siento lo que se lleve, las cosas materiales. Es la vida, lo demás todo se puede recuperar. Pero aquí vemos el riesgo en el que se encuentran estas personas, porque efectivamente, o sea, en los cerros de Valparaíso es conocido que hay riesgos y ocurren incendios frecuentes. El de 2014 no fue el único incendio, ¿verdad? Y esto nos lleva a concluir, bueno, con que varias conclusiones, ¿no? Las barreras físicas, como lo veíamos, pueden afectar el bienestar habitacional, generando inseguridad, falta de autonomía e incomodidad en el caso de las personas con discapacidad. Las zonas con propensión a sufrir incendios no están reconocidas dentro de las tipologías de áreas de riesgo en instrumentos de planificación territorial a nivel nacional, ni en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, ni en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones Regional y Comunal. ¿Verdad? Tampoco, o sea, en el plan regulador, digamos, metropolitano de Valparaíso, ni en el plan regulador comunal. Y esto genera riesgo. Los instrumentos de planificación territorial plantean restricciones en las construcciones de zonas de riesgo por pendiente, pero no la prohíben. Se considera el riesgo que produce la interacción entre la geografía accidentada y la corporalidad. O sea, no se considera el riesgo que produce la interacción, ay, perdón, entre la geografía accidentada y la corporalidad, ¿verdad? O sea, no se está entendiendo, por ejemplo, acá el fenómeno de la discapacidad como un fenómeno relacional. Y en este caso, la vivienda puede transformarse en un lugar de reclusión y confinamiento. En Valparaíso, las familias damnificadas por el incendio, que tenían 2 opciones, como les decía anteriormente, la relocalización y la radicación.
¿verdad? Para las familias que han decidido radicarse, la modalidad de construcción en sitio propio con proyecto tipo permite que elijan viviendas de este banco de proyectos, pero estas no necesariamente cumplen con la normativa de la accesibilidad y mucho menos responden a las necesidades de accesibilidad de las personas, en este caso, de este participante con movilidad reducida. Y para las familias que optaron, como en el caso de Eric y su abuela, digamos, por la construcción asistida, no necesariamente tienen el conocimiento ellos para abordar todo el proceso de construcción y también, digamos, que el Serviu no prestó, en este caso, la asistencia que se requería para evitar que se construyera una vivienda que finalmente no pudo entregarles una rampa para que saliera el participante de manera segura. Entonces, estas son las conclusiones. Voy a dejar de compartir. Y muchas gracias por escuchar la presentación. Muchísimas gracias, Mariela. Bueno, estamos pasadísimos en el tiempo, así que un par de preguntas cortitas. Si hay en el chat. O ya están todos como que no quieren salir. Sí. Pregunta cualquiera de los tres presentadores. Y alguien más que vea las manos. Sí que hay manos. Yo tengo una pregunta. No sé si se escucha. Sí, yo escucho. Sí. Ya, ok. Mi pregunta es con respecto a este tema de la vivienda. Entonces, al final, ¿cuáles son los desafíos que se deberían plantear para mejorar el acceso a una vivienda accesible para las personas con discapacidad? ¿Cuáles serían como los pasos, un plan para poder mejorar esa situación? Bien, es una excelente pregunta. Yo creo que en primer lugar tenemos un desafío en la política habitacional, porque como lo mencionaba al principio, aunque a partir del Decreto Supremo 49 tenemos normativa de accesibilidad, esta normativa se enfoca solamente en personas usuarias de silla de ruedas manual. Entonces, por una parte, tenemos que complementar la normativa para que pueda, digamos que, incluir requerimientos para personas con otros tipos de discapacidad. En segundo lugar, y yo creo que aquí es muy importante, debemos sí o sí tener jornadas de educación o educar a aquellas personas responsables de producir el hábitat residencial, ¿verdad? Es decir, personas de las municipalidades que se encarguen, no sé, por ejemplo, en el mismo Serviu, personas del Serviu, eh, que prestan asistencia técnica, que ven el tema de los conjuntos habitacionales, es súper importante que entiendan verdaderamente qué es la accesibilidad, ¿verdad? Porque, o sea, claramente estos proyectos ubicados en zonas de riesgo con unas pendientes que son, o sea, impracticables por ejemplo, una persona que tenga movilidad reducida, no es posible, o sea, hay que, o sea, se deben, en el fondo, educar a las personas para que tengan, digamos, con mayor conocimiento, poder asesorar a las personas. También, digamos que, bueno, hay que ver, porque claro, este era el caso de la reconstrucción de Valparaíso, pero también, por ejemplo, el hecho de que se requiera estar en el Registro Nacional de la Discapacidad para poder, por ejemplo, postular a cualquier beneficio, también es problemático, por ejemplo, en zonas rurales remotas, donde las personas no pueden ir al COMPIN, no pueden hacer, digamos, todo el proceso que requiere tener, digamos, el carnet de discapacidad y estar registrado en el Registro Nacional. Entonces, tenemos varios desafíos, unos que son educativos para las personas que producen, digamos, el hábitat residencial, política pública
que es muy importante, pero también para que la política pública no se quede en papel, es necesario que todos los actores, sobre todo también las personas con discapacidad, porque digamos que sea, a ver, dentro del diseño universal, yo conozco, digamos, el diseño universal y el diseño inclusivo. Y en el diseño inclusivo sí se considera a la persona que tiene las necesidades de accesibilidad como en el centro del proceso de diseño. Yo creo que tenemos que considerar el conocimiento de las personas con discapacidad sobre sus propias necesidades cuando estamos diseñando, o sea, considerarlo y reconocerlo en el fondo. Entonces es mucho el desafío que tenemos, es una pregunta muy interesante, pero claro, tenemos que, como en distintos niveles, tenemos que trabajar para mejorar el acceso de las personas con discapacidad a una vivienda accesible y digna. Eso. Gracias, Mariela. Le vamos a dar la palabra a Bárbara, que es la última mano levantada en el Zoom. CCM más sirve para acceder a la ventana ¿Se emergente y bajar tamaño. escucha? Parece que ha Ahora terminado sí, de Bárbara. activar. Reactivar audio. Audio ahora reactivado. ¿Ahora Activado, sí? Está silenciado. Presión zoom.us. Ahora sí te escuchamos. Ya, gracias. Es una pregunta cortita para Andrea. En su presentación, que en lo que hizo relación con el texto que describe una imagen. Bueno, entiendo que hay que colocar la información fundamental, pero si es que uno quiere transmitir un sentimiento o una emoción, ¿eso también se agrega? ¿Se escucha? Sí, se escuchó, Bárbara. ya. Ahora, ¿Me escucha? Sí, 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 sí. Mano bajada. Jaime Ramírez Fuentes, tú todos. ¿No se escuchan en el chat? No, nadie nos escucha ahora. Valquiria Ramos Obregón, tú todos. ¿en el Zoom? ¿Alguien? Hola. Desactivado. Lo escuchamos. Ahora sí. Sí, escuchamos. Ya. Sí, escucho. Ahora voy a responder, bueno, respondiendo a la pregunta de Bárbara, cuando uno hace el texto alternativo, hace una descripción de lo que está en la imagen. Para el tema de transmitir emociones, uno lo comparte en el texto. Entonces, si tú pones o como tú lo comuniques, ya sea por voz, por una locución, pero eso tú puedes decir en el relato, esa es la palabra. En el relato tú incorporas emocionalidad. Tú puedes decir, yo podría escribir, una emocionante marcha se vivió este día sábado, donde cientos de personas con discapacidad marcharon por la Alameda para reivindicar sus derechos. Entonces, eso te transmite emocionalidad, te está dando cuenta de lo que pasa. Pero en la imagen tú tienes que decir lo que hay en la imagen. Si hay, no sé, podría haber tomado una imagen de 2 personas con un cartel. Tú no puedes decir se ven bien o mal, tú no puedes decir, de hecho hay un ejemplo bien específico, de que cuando tú describes una imagen para incorporarla en el texto alternativo, tú no debes decir si es, el género, no debes asumir géneros. Tú debes decir, son 2 personas mostrando un cartel que dice más derechos, por ejemplo. Aunque tú veas a una persona y tú des cuenta de que es una mujer o un hombre, o 2 mujeres, 2 hombres, no puedes dar por hecho el género de esas 2 personas, porque no hay una representación, a no ser que sea explícito y tú lo sepas,
pero aún así se está hablando de que no se pueden asumir géneros de las personas que están en la imagen. Y esto no es solo como para fotografías, digámoslo así, de personas reales, sino que también en ilustraciones. Tú hablas de personas, no hablas de hombre, mujer, ¿cachai? No le das un género. Entonces, así de específico. Entonces, por eso es cuando tú armas el relato que vas a transmitir, ya sea en texto o en una locución, puedes decir toda la emocionalidad que quieras. Pero en la imagen tienes que hacer una descripción lo más objetiva posible, describiendo lo más general y lo más que en general, los elementos que aportan. Eso. Gracias. 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 Los tres profesores, Andrea, Eduardo y Mariela. Ahora sí, un break cortito, por favor, porque tenemos las presentaciones de estudiantes para el segundo módulo. ¿Cuánto es cortito? ¿Cuánto es cortito? Buena pregunta, 10 minutos. Pero 10 minutos de verdad. Vamos a hacer una pausa de 10 minutos. Y volvemos. Muchas gracias a todos por las presentaciones. No sé si se escucha nuestro micrófono. Sí, sí se escucha. Yo solo quería agradecer. Mariela, ahí te escuchamos. Gracias. No, solamente antes de retirarme quería agradecer la invitación y también las presentaciones de los colegas, de Andrea y Eduardo, porque yo creo que no solamente son formativas para los estudiantes, sino creo que vamos aprendiendo todo. Yo valoro muchísimo cada instancia que tengo, por ejemplo, justamente porque además que veo que se complementan súper bien. Y así, yo claro, soy arquitecta y entonces valoro mucho ver otras perspectivas porque creo que aprendemos todos. Eso nomás. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariela. Sí, muchas gracias, Eduardo, también.